La alimentación y la nutrición es uno de los pilares fundamentales a la hora de tener en cuenta nuestra salud. Somos lo que comemos y hay que tener en cuenta que si los ladrillos que utilizamos para construir nuestra casa, en este caso nuestro cuerpo, no son de la calidad adecuada, nunca podremos llegar a tener una salud completa y perfectamente balanceada. Precisamente por eso, en este vídeo vamos a analizar cuáles son las principales diferencias entre comer y alimentarse y además trataremos todos aquellos micro y macronutrientes especificando qué es cada uno de ellos y cuáles son sus funciones principales. Comer es el proceso fisiológico a partir del cual ingerimos algún tipo de comida, nunca mejor dicho, valga la redundancia, para poder subsistir y mantenernos en supervivencia. Es decir, nuestro organismo, como la mayoría de los seres vivos, de hecho todos los seres vivos, precisa de algún tipo de fuente de alimentación, generalmente a través de la comida. Hemos de tener en cuenta que si no pudiésemos tener esa fuente de energía, seríamos incapaces de desarrollar todas nuestras funciones vitales y por lo tanto no podríamos subsistir y en última instancia falleceríamos. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que en el concepto de comer no estamos especificando qué tipo de alimentos vamos a ingerir. Es decir, simplemente consideramos que estamos comiendo algún tipo de alimento el cual no sabemos exactamente qué composición tiene. Precisamente por eso hemos de hacer la diferenciación entre comer y alimentarse. Definimos como alimentarse al proceso por el cual nuestro cuerpo come o consume aquellos alimentos o aquellas comidas que les sirven para poder actuar correctamente y funcionar de manera adecuada. Es decir, el proceso de alimentación no es tan sencillo como agarrar lo primero que tengamos delante y simplemente comérnoslo, sino simplemente hemos de tener en cuenta que es un proceso en el cual hemos de considerar qué es lo que estamos comiendo y también por qué debemos comerlo. Una vez vista la diferencia entre comer y alimentarse, vamos a explicar qué son los nutrientes, cuáles son aquellos principales micro y macronutrientes y cuáles son sus funciones fundamentales. Un nutriente es cada uno de los elementos o componentes que forman un alimento. Podemos diferenciarlos entre micronutrientes y macronutrientes. Los micronutrientes se conocen porque la cantidad que precisa el cuerpo humano es muy inferior a la de los macronutrientes, independientemente de su importancia. Todos y cada uno de ellos son muy relevantes y ahora vamos a ver cuáles son algunas de las funciones más importantes que tienen todos y cada uno de los micro y macronutrientes. El primero de los macronutrientes con el que vamos a trabajar es con la proteína. La proteína es uno de los 3 macronutrientes que existen y se encarga fundamentalmente de la construcción y reparación de tejidos musculares. Es decir, podríamos decir que son los elementos fundamentales con los cuales se crea nuestra masa muscular. Por supuesto, la proteína tiene un montón más de funciones, pero en este vídeo solamente vamos a ver aquellas fundamentales. Es decir, la proteína actúa como el elemento básico para poder mantener, crear y reparar la masa muscular. Dicha proteína está compuesta por diferentes aminoácidos, que son unos elementos más sencillos que las propias proteínas, los cuales componen nuestra estructura a nivel interno. Hemos de tener en cuenta que la proteína también puede tener como función secundaria proveer energía a nuestro cuerpo, aunque es cierto que su eficiencia a la hora de proveerla no es tan interesante como a la hora de construir musculatura. Las grasas son el segundo de los macronutrientes que vamos a trabajar.
Las grasas es otro macronutriente el cual su función principal se divide en dos. Por una parte, la grasa es imprescindible a la hora de que ciertos procesos moleculares dentro de nuestro cuerpo actúen. Por ejemplo, hemos de tener en cuenta que algunos de nuestros órganos y algunos procesos bioquímicos dentro de nuestra estructura corporal precisan de elementos grasos y de algunos nutrientes dentro de esa propia grasa, los cuales permiten que todas esas reacciones ocurran adecuadamente. Sin ellas, nuestro cuerpo no podría funcionar adecuadamente y podríamos tener deficiencias a nivel interno. Además, hemos de tener en cuenta que la grasa es un gran provisor de energía. Sabemos que generalmente los alimentos altos en grasa aportan un gran aporte calórico y por tanto una de las funciones principales dentro de la grasa es proveer de energía a nuestro cuerpo. Por tanto, acabamos de ver que la grasa tiene dos funciones fundamentales, que son la provisión de energía y permitir que los procesos moleculares, algunos procesos bioquímicos moleculares, funcionen adecuadamente. El último de los macronutrientes con el que vamos a trabajar son los carbohidratos o los hidratos de carbono. Este es el tercer macronutriente y su función principal, que no la única, su función principal es la provisión de energía. Hemos visto previamente que la proteína se encarga de recargar y reparar la masa muscular. La grasa se encarga de los procesos fisiológicos internos y de proveer energía, y en el caso de los carbohidratos, su función principal es la de proveedor de energía. Como ya he dicho, no es su única función, pero es una de las mejores herramientas que tenemos a la hora de adquirir energía del medio ambiente. Dentro de los carbohidratos podemos considerar como la fibra un seudónimo o una parte secundaria de dicho carbohidrato. Definimos la fibra como aquellas partes de cualquier tipo de alimentos, repito, generalmente de los carbohidratos, la cual nuestro cuerpo, por el tipo de sistema digestivo que nosotros tenemos, es incapaz de procesar. Y por tanto, tenemos que desecharla en última instancia. Hemos de tener en cuenta que los carbohidratos se componen por una parte que sí que podemos procesar y es aquella de la cual obtenemos energía, y por otra parte la cual no podemos procesar y es la que terminamos desechando en forma de fibra. De nuevo, tiene una gran función y en este caso podemos encontrar también un pequeño inconveniente. La fibra tiene como función principal la nutrición de algunas de las bacterias que tenemos en nuestro intestino delgado y grueso. Por tanto, para mantener una adecuada microbiota, es decir, una adecuada estructura dentro de nuestro intestino y de nuestro aparato digestivo, es interesante el consumo de fibra. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que, como hemos de desecharla, el volumen de heces producido por aquellas personas que consumen mucha fibra, lógicamente va a tender a aumentar. Es por tanto que las personas que consumen menos fibra tienden a ir menos al baño, no porque no sea importante a la hora de producir dicho material, sino simplemente porque como no tenemos que desechar tal cantidad de fibra a través de nuestras heces, no es necesario ir tan frecuentemente al baño. Es decir, debemos tener en cuenta que el mero hecho de consumir mayor o menor cantidad de fibra no es intrínsecamente malo por el mero hecho de ir más o menos al baño, sino que nos aporta el beneficio de alimentar nuestra microbiota y nos aporta el pequeño perjuicio de tener que ir más frecuentemente al servicio. Vamos a hablar ahora de los micronutrientes. Vamos a comenzar por las vitaminas. Las vitaminas son uno de los dos principales micronutrientes que vamos a trabajar en este vídeo. De nuevo, es un elemento que necesitamos en menor cantidad, que por ejemplo puede ser la proteína, la grasa o los carbohidratos. Y en este caso,
La función principal de las vitaminas es, junto con las grasas, la correcta estructuración de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las uñas, el pelo, la piel, partes de los órganos están compuestos fundamentalmente por vitaminas y por tanto necesitamos una correcta adquisición de dichos elementos para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. De manera similar ocurre con los minerales. Los minerales son otro componente fundamental dentro de nuestra nutrición, los cuales permiten el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo dentro y fuera. Es decir, una correcta adquisición de los minerales fundamentales, magnesio, calcio, hierro y otros muchos, permite que nuestra estructura corporal interna y externa funcione adecuadamente y por tanto que todos nuestros procesos fisiológicos puedan ser correctos a la hora de su desarrollo. En este vídeo hemos hecho un repaso general de la importancia y la diferenciación entre comer y alimentarse. Después hemos visto todos y cada uno de los macro y micronutrientes. Hemos analizado su función principal y su importancia a la hora de la nutrición. Y ahora, como siempre, llega vuestro momento. ¿Creéis que hay algún detalle que no hayamos comentado dentro de los micro y macronutrientes? ¿Pensáis que no tiene tanta importancia diferenciar entre comer y alimentarse y que en general podemos sobrevivir sin tener en cuenta esos detalles? Ha llegado el momento de que respondáis y leamos vuestros comentarios. Seguiremos informando. Hasta entonces, salud y libertad individual.